quisiera compartir la palabra de Dios con el título de Nuestra vida normal en la fe. Después de haber creído en Jesucristo, nosotros llevamos nuestra vida como cristianos creyentes normales desde primer día del año al último día. Así tenemos esta vida cotidiana sobre la cual a veces en nuestra vida ocurren cosas especiales. Guardando nuestra vida cotidiana, también podemos tener nuestra creencia excelente. Lo que debemos guardar en nuestra vida cotidiana es gozarnos en el Señor y dar gracias y alabanzas a Dios. No por ser obligados, sino todos los creyentes que creen en Jesús se gozan en Dios por Dios, y así vivimos dando gracias, alabándole, gozándonos. Aquí en la Biblia tenemos la historia de Pablo y Silas, que como se gozaron, se alegraron Pablo y Silas en medio de estar presos en la cárcel teniendo hambre, y fueron echados en la cárcel de Felipe. Qué alegría tendrían ellos, pero a pesar de toda esa situación, se alegraron, se gozaron por Dios Padre. Pero esa vida era su vida normal, de ser perseguidos, de estar presos. En esta vida cotidiana, ellos no se quejaron, no se lastimaron a Dios, sino ellos nos tomaron como siervos. ¿Cómo nos puede hacer Dios? Si existieras, ¿cómo no nos cuidas? Así, ¿no? Nosotros a nuestra vista lo podríamos decir, pero ellos nunca lo murmuraron. Pero ellos supieron que así Dios estaba sobre su vida, entonces se alegraba, se gozaban. Ay, Señor, te doy gracias por esas cadenas, por estos azotes, por esta hambruna, porque tú existes, porque por eso no tenemos temor. Entonces, al decir, al pensar, entonces Dios también, a Dios le impresionó, le tocó en gran manera a Dios. Dios se emocionó, Dios tuvo emoción al sentir, al escuchar el decir de Pablo y Silas. Entonces en el trono Dios se levantó y tembló la ciudad. Hubo terremoto, la ciudad, Felipe, tuvo terremoto, tuvo sismo y se tembló. Entonces, por ese terremoto quedaron abiertas las puertas de la cárcel y sus cadenas también fueron sueltas. Y la emancipación y la libertad se manifestaron. En Hechos 16:25, pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Que algunos tuvieron terremoto, algunos estuvieron una vez en medio del terremoto. Cuando yo también tenía sismo, regresé al hotel y iba a dormir. Y de repente oí algunos ruidos y se temblaron mucho las ventanas, los vidrios de las ventanas.
algunos están así jugando, pero empezó a temblar la cama también. Oh, es grave. Urgencia, urgencia, sí. Sonó el teléfono, así se dio el terremoto, entonces no tome el ascensor, sino que se bajen por las escaleras. Yo estaba en el piso 20, pero como tener apuros, no veían nada. Apagaron todas las luces, estaban apagadas todas las luces. Entonces en el pasillo estaba llenos, abuelos, hijos, niños, todos estaban afuera en el pasillo. En ese momento sí supe qué bueno es creer en Jesús, porque yo tenía el cordón que podía agarrar, tenía la roca en que puedo estar firme. Todos estaban así atónitos, así. Entonces yo pensé, que voy a predicar. Hermanos, no tengan miedo, porque yo soy el predicador llamado David Yonggi Cho, que he venido de Corea. Aunque el terremoto lo tiemble, Dios nos protege, porque Jesús es nuestro refugio, nuestro castillo en quien podemos confiar. Y te librará del cazador, del lazo del cazador, y te librará de las enfermedades. Entonces, síganme todos. Entonces, poniendo fila, 1, 2, 1, 2, 1, 2, Jesús, Jesus, Jesús, síganme. Todos me siguieron, Jesús. Así, caminando por las escaleras desde el piso 20, nos bajamos hasta el primer piso. Al tener peligros, no seguían a otros, sino al que decía, Jesús, con denuedo, todos me seguían. A mí, cuando tenemos dificultades, si nos gozamos, nos alegramos, porque tenemos esa valentía, porque tenemos a Jesús. Hay un dicho, si damos gracias por la lámpara, nos da. Si podemos también quejarnos, pero si nosotros decimos pensamientos y palabras negativas, seremos así, pereceremos. Entonces, en medio de la noche, en esta medianoche, afuera, yo presidí una conferencia, porque todos así solo creían en mí. Si creen en Jesús, Dios les va a aceptar. Yo les conté la historia de Pablo y Silas. En Hechos sale esa historia. Pablo y Silas fueron sostenidos, tuvieron soportes de parte de Dios. Entonces ustedes deben creer en Jesús y deben ir al reino de los cielos. ¿Qué es el vivir? Nacer, comer y morir nomás. ¿Ustedes qué han hecho? Piensen bien. ¿Qué haciendo irán al reino al cielo? Ustedes nacieron de la vientre de su madre y comieron y vivieron, han vivido y han comido, y lo que les queda es morir. Hace unos días también, mis hermanos, en medio de la reunión familiar, yo les dije que
crean bien en Dios, en Jesús, porque nacieron de mismos padres, pero nacieron sí de la misma manera, pero les queda, lo que les queda, ¿qué? Es morir nomás. Nacer, comer y morir. Si los que no han sido salvos no tienen nada que les espera, yo les puedo así profetizar. Es muy fácil. Sí, comer. Van a comer y van a morir. Así es fácil. Entonces, en nuestra vida cotidiana debemos gozarnos, alegrarnos y debemos tomar esta forma de vida como una vida normal y en eso debemos vivir. Salmos 42:11. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Usted tiene esperanza en Dios. Otra esperanza es nada. Aunque la esperanza sea más grande, a través de la muerte queda como nada. Tener la esperanza en Dios es lo mejor. Salmo 50:15. Invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Cualquier cosa, si nosotros invocamos a Dios, Dios nos redime, nos salva, y si Dios nos salva, entonces le alabamos. Salmo 50:23, el que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. Si nosotros llevamos esa vida de dar gracias y alabanzas, Dios también es glorificado, siente glorificado como una fragancia. Si nosotros le alabamos, entonces Dios se siente como si fuera fragancia a la nariz. A esa persona Dios dice que le va a mostrar la salvación. Y luego, el segundo, en su vida cotidiana, no tiene, sí, tendrán cosa que así imagina, cosa que quiere, desea, por la que ora. Dios quiere que nosotros tengamos ese sueño, porque el pueblo que no tiene sueños perecerá. Si Dios una vez entra en su vida, le quiere dar sueños. El que no tiene el sueño no es prosperado. Dios no puede estar con él, no puede trabajar, obrar con el que no tiene sueños. Abraham, a su edad de 75 años, desde la edad de 75 años, él oró por 10 años por un hijo y quedó decepcionado porque Dios no le había dado. Pero luego, ¿qué dice Dios? Tú tienes que orar con sueños. Teniendo sueños, ¿qué tipo de hijo quieres? ¿Hijo de así cojo? ¿Hijo de mudo? Tú me tienes que mostrar tu sueño concreto, específico, claro. Entonces Dios le hizo salir afuera. ¿Qué ves? Estrellas. ¿Cuántas estrellas ves? Tu descendencia. Así muchas estrellas me alumbran. Abre tu boca. Tú tienes que recibir esas estrellas. Entonces, Abraham mirando esas estrellas. Sí, mi descendencia será como esas estrellas. Entonces Dios viéndolo se alegró
Y al orar, Dios le había entregado a un hijo llamado Isaac. Mirar, ver, creer y oramos, entonces será hecho. En nuestra vida cotidiana debemos, si oramos por la cosa que imaginamos, deseamos, entonces Dios se alegra, se goza y nos hará hecho. En Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. El querer, tener el querer, es el tener el sueño. Dios nos hace que hagamos con un sueño. Viendo nuestro querer, nuestro deseo, se hace uno. Ese sueño debe ser claro, concreto, específico. Filipenses 4, del 6 al 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Si tenemos el deseo, el sueño, el querer, Dios nos así dará, se acercará a nosotros con una paz tan profunda, muy profunda. Teniendo un deseo, el querer y el sueño, si ora usted fervientemente, Señor, realiza este sueño. Dios nos hará, Señor, que sea realizado mi sueño. Señor, tú sabes, tú conoces mi sueño. Ese sueño sea realizado. Entonces, Dios nos responde. El corazón se llena de una fragancia sorprendente, que es la paz. Así de manera misteriosa. Llegamos a tener la paz y en medio de esta paz podemos saber, Dios nos dice que tu sueño así ha sido realizado, está hecho. Yo también he tenido una cosa por lo que yo he orado de día y de noche, no cesé de orar y en mi corazón por fin me llegó la grande paz cuando yo estaba orando en una cueva, en la montaña de oración. Esa fragancia me vino a mi corazón y Dios me dice, yo escuché tu oración. Una respuesta sorprendente que ha sido un momento tan alegre, tan gozoso. Si usted ora así, imaginando, queriendo su sueño y ora por esa cosa, viene por el Espíritu Santo la paz grande, la grande paz. Entonces, nada para preocuparse. Aunque la boca lo dice que estoy preocupante, pero en mi interior tengo grande paz. También ustedes que tengan ese tipo de experiencia, al que así ha orado por su sueño, por un sueño suyo, si una vez tiene la respuesta, le viene la grande paz. En Marcos 11:24, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. En el momento en que sí
viene en el momento en que si Dios va a responder, la grande paz viene. La paz grande viene, y aunque otros así me ven diferente, pero yo dentro, en mi interior, tengo la paz, tengo la fe, tengo la convicción. Dios nos da la palabra con la cual si soñamos, todos los imposibles pueden ser posibles. En periódicos antiguos hay un artículo que dice, en el año 1840, si viaja a la velocidad de 50 kilómetros, el hombre se ahogará. No se puede viajar a la velocidad de 50 kilómetros, porque el hombre se ahogará. Así dijo. En 1901, dijo, es imposible, decían que es imposible un montaje de las máquinas que harían la aviación del hombre. En 1926, la idea de ir a la luna es imposible originalmente, pero ahora, ¿cómo es? ¿Cómo estamos? El tren corre a la velocidad de 600 kilómetros, bullet train, como el tren de pistola. También tenemos el avión que va a 3.500 kilómetros, 3 veces más rápido que el sonido. Además, ya hemos ido a la luna. Antes de soñar, todos estaban imposibilidades, pero una vez que empezaron a soñar, Dios nos ha hecho posibles. Las cosas que pensaron que eran imposibles hace poco, se hacen posibles. Además, se está desarrollando la tecnología que pasa en la imaginación. Las cosas de las que estamos disfrutando naturalmente han sido porque han habido las personas que se desafiaron con sueños. Si no hay sueños, no hay desarrollo ni en un individuo, ni en la sociedad, ni en el país. Teniendo sueños, se cruza el río de imposibilidad y la montaña de imposibilidad. Así el sueño, en el periódico del día 25 de junio de 2016, en el periódico Central Chungang de Estados Unidos, yo vi un artículo que me impresionó mucho, que en un país, en un pueblo de China, que vivían 2 personas, 2 hombres, es difícil pronunciar sus nombres, que el canal televisiva CNN dio un reportaje documental que eran todos discapacitados, uno a su edad de 3, por un accidente, perdió 2 brazos y otro era como ciego. Pero ellos lo que agarraron no era la desesperanza, sino esperanza. Ellos siempre decían de un futuro brillante. Ellos tuvieron un sueño de plantar árboles en sus terrenos contaminados de fábricas de canteras. Entonces su gobierno, considerando su situación actual, como gratuitamente, les brindaron un desierto, pero no tenían material, no tenían así dinero para comprar el árbol joven. Entonces, que cortaron las ramas de otro árbol y empezaron a plantar esas ramas.
Ellos dicen, aunque haya límites en nuestras aventuras, no lo hay en nuestra mente, que ellos durante 14 años, uniendo sus fuerzas, plantaron 10,000 árboles. Aunque nuestra vida, nuestro ambiente fuere como un desierto, si nosotros agarramos el sueño y la esperanza, ese desierto puede ser un bosque azul de verde. Si se seca, volvió a plantarlo. Se secaba, volvió a plantarlo. Y la ciudad, el pueblo donde vivían ellos, se convirtió en un bosque verde. Antes era un desierto. Todos ahora les elogian de su sueño. Entonces, si dos hombres tienen un sueño, un desierto puede convertirse en un bosque. Durante 14 años, teniendo el sueño, imaginando su sueño, ellos trabajaron con ese sueño claro que tenía meta. Produjo la fe, la cual dio milagros. En nuestra vida cotidiana no solamente soñamos, sino debemos creer las cosas que no son como si fuesen. La fe es como el capullo de una flor, se florece, la paz que florece con fragancia en el corazón, como yo le he mencionado a usted. Si nosotros oramos, la paz nos viene como olor fragante, una fragancia. Así dice la Biblia, será hecho como has creído. En Romanos 4:17, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Dios, Abraham, Sara, cuando al bendecir, cambió sus nombres. Dijeron que llamar las cosas que no son como si fuesen. Abraham, no Abraham, sino Abraham, como padre de hijos. Y Sarai, Sara, como madre de muchos. Así, al llamarles, eso fue llamar las cosas que no son como si fuesen. Aunque ellos no tenían ningún hijo, en ese momento ellos se llamaron padre de muchos, madre de muchos. Mi nombre significa valiente. Si otros no me animan, a mí mismo yo me animo, porque mi nombre es valiente. En Romanos 4:18-22, Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. En nuestra vida, además, cotidiana, debemos hacer esta confesión positiva de nuestros labios.
con la confesión de labios, el castillo de Jericó puede ser derrumbado. El pueblo israelí, una vez al día, ellos giraron el castillo, alrededor del castillo de Jericó, y en el día séptimo, al girar 7 veces, el castillo se derrumbó. En Josué 6:20, entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. En Salmo 62:1, en Dios solamente está callada mi alma, de Él viene mi salvación. El Espíritu Santo trabaja conforme a nuestra confesión de labios. Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así debemos confesarnos hacia nosotros mismos. En 1 Samuel 17, del 46 al 47, es lo que dijo David a Goliat. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos a los filisteos, a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Así nuestra confesión. Cuando nadie me anima, a nosotros mismos debemos animarnos. Hay un libro así titulado de un propietario de una tienda de sándwich. Él así siempre vendía, cada mañana que salía a vender sándwich, como él no tenía empleo, que entonces él hizo así tostados, un sándwich de tostados, y salió a la calle para venderlo. Así vendiendo estos sándwiches, su así ganancia por anual superó más de 100 billones de wones. Como al vender sándwich, así estar en la calle vendiendo, uno así puede estar desanimado, pero él siempre se decía a sí mismo, viendo el espejo, puedo trabajar, por eso estoy gozoso. Como yo vivo con esfuerzos más que nadie, soy guapo. Como tengo trabajo todos los días, estoy ocupado. La primera cosa que hacemos en el día es muy importante, por eso nosotros todas las mañanas debemos empezar el día meditando la palabra de Dios y empezar el día sostenidos por esa palabra de promesa. Y además, así sostenidos de esta palabra de promesa, debemos decirnos a nosotros mismos, así a nosotros. Yo también me visto de el vestido, me pongo del vestido de quíntuple evangelio y la triple bendición. Tú, Yungi-yo, la sangre preciosa de Jesucristo te perdona, te lava, te perdona de tus delitos. Jesús fue azotado por su llaga, tú fuiste sanado.
Jesús fue maldecido porque por su obra, gracias a su obra, tú tienes la bendición y la prosperidad. Jesús murió y resucitó, entonces Jesús abolió la muerte. Entonces, estando en Jesús, tú, aunque mueras, no vas al Seol. Siguiendo a Jesús, irás en el paraíso. Irás al paraíso. Así, Señor, te doy gracias. Así yo lo memorizo todas las noches, todas las mañanas. Entonces me da mucho ánimo, mucha fuerza. A nosotros mismos debemos decirnos las palabras que nos animan. Y a los hijos también, los padres y la congregación, los hermanos, a sus vecinos. Es bueno hablar esas palabras que nos animan unos a otros. En Santiago 5:16, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Eso significa no solamente hacia nosotros mismos, sino también a nuestros vecinos. Tenemos que hacer esa confesión de labios hacia nuestros vecinos. En un libro muy famoso, así escrito por Jean-Jacques Rousseau, ahí está una frase: como para que crezca una planta se necesitan rayos del sol. Para que un hombre se crezca sano, se necesita rayos de sol, llamados elogios. En el hogar, al esposo, si le elogiamos, el esposo sí va a ser muy bueno. El esposo a la esposa, a los padres, a los hijos. Para que se crezca una planta se necesitan rayos de sol. Para que un hombre se crezca se necesitan indispensables los elogios, las admiraciones. Hoy en día muchos tienen autosuficiencia no suficiente. ¿Por qué? Porque no escuchan elogios. Los elogios son mejores medicamentos que se toman por el oído. La gente, así, al recibir elogios en su corazón, se abundan ánimos, alientos. Por eso, entre vecinos, entre familias, no debemos, así, ahorrarnos de dar elogios. Hay muchos que así carecen de esos elogios. Entonces, a sus miembros de familia siempre elogian, digan esas palabras, elogia, es dar medicamentos por el oído. Los elefantes de zoológico necesitan mantenimiento de las uñas de sus pies, porque así corrompen mucho esas uñas. Entonces tienen que cortar esas uñas, pero los elefantes no se quedan quietos, sino así se mueven mucho. Entonces atan con las cadenas y de manera forzada y así cortaban las uñas. Entonces, un domador, para tener así amistad con los elefantes, entonces siempre les elogiaba: tú eres bueno, has hecho bien. Al intentar cortar las uñas, entonces si otro domador venía,
no le dejaban, pero si se venía ese domador que siempre elogiaba, así le permitía, así le dejaba que le cortara sus uñas. Aquí miren, sí, entrega su pie para que él lo arreglara. Eso es la fuerza de los elogios. La reacción que quería el domador es tener amistad, conseguir la amistad del elefante. Entonces, al conseguir la amistad, el elefante así entregó su pie. Esa foto yo lo preparé. Tenemos que sí hacer esa confesión de labios orando a Dios en Números 14:28. Diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. Según esa confesión, yo lo haré. Entonces, ¿cómo es tan importante nuestro hablar? Salmos 94:22. Mas Jehová me ha sido por el refugio y mi Dios por roca de mi confianza. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. El mundo de gracia dada por Dios se recibe por los labios, por la confesión de la boca. Con el corazón se cree para justicia, con la boca se confiesa para salvación. Si no lo confesamos, no puede ser, no nos pertenece, no lo podemos poseer. Es tan importante la confesión de los labios. Con el corazón se cree para justicia, con la boca se confiesa para salvación. Los pensamientos y metas absolutamente positivos, el sueño claro y concreto, la fe llena de convicción, la confesión de los labios llenos de alabanzas de gratitud traen el cambio y la creación a su vida. Eso es su vida normal, su vida cotidiana y la fe. Si ustedes pensando en el quíntuple evangelio, la triple bendición y lo confiesa con sus labios, las promesas de Dios serán hechas en medio de su vida. Jesús murió y al tercer día resucitó a través de Jesús, juntamente morí y lo confiesa, juntamente resucitaré. Con sus labios lo confiesa. Este quíntuple evangelio, la triple bendición, nos llena nuestro corazón. Los pensamientos negativos no nos pueden entrar. El Señor produce la fe, la cual produce la confesión positiva, creativa de labios. Esta confesión es muy importante. Aunque por mucho que el corazón lo entienda, si no lo confiesa con mis labios, no van a ser míos. El que tiene enfermedad lo toma medicamento, aunque lo tenga en el bolsillo, si no lo toma, no sirve de nada. La palabra de Dios es como medicamento del mundo, es como la comida del mundo. Debemos confesarlo con labios para que sea eficaz, para que tenga efectos. Si lo así tenemos con labios cerrados, no van a tener efectos. La palabra es eficaz, espiritual. Es medicamento eficaz y espiritual. Y esta palabra de Dios, sí, lo debemos leer y entender
y lo confesamos con nuestros labios, y la onda de esa palabra tienen efectos. Sí, hay momentos en que nosotros no confesamos nuestros labios la palabra de Dios. La palabra es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos y penetra. Sí, realmente tiene efectos, es eficaz. Y esa palabra espiritual, si lo confesamos cada vez más, esa palabra entra en el cuerpo y hace efectos, hace sus trabajos. Con la palabra debemos formar un ambiente positivo y soñar un sueño concreto, tener fe, confesar con nuestros labios. Si lo hacemos así, el Espíritu Santo de Dios así va a trabajar, obrar con ustedes, sin falta. ¿Cómo un hombre puede dar voces? Si Dios nos ayuda, nada es imposible. En su hogar, en su negocio, en su vida cotidiana, siempre debe estar con Dios, debe trabajar con Dios, agarrando la palabra de promesa de Dios, teniendo la actitud positiva. Sí, yo puedo, yo intento, yo podré, y teniendo la meta concreta, si ora por eso, si tiene fe en su corazón y llamando, confesando las cosas que no son como si fuesen, Dios va a trabajar sin falta. Entonces los que creemos en Jesús podemos ser prosperados en todas las cosas y que tengamos salud, así como prospera nuestra alma. No seremos colas sino cabezas. No prestaremos. Hay algunos que dicen que es la voluntad de Dios estar pobres. Eso es equivocación totalmente. Es equivocados. Solo dando 10,000 wones a los niños africanos no van a morir. Para enviárselo, tenemos que tenerlo. Si estamos pobres, si estamos teniéndolo, tenemos que ayudar a los necesitados. Adán y Eva pecaron, fueron maldecidos, y espinas y cardos les produjeron y llevaban esa vida maldecida. Pero Jesús, siendo crucificado, abolió la maldición. Se desaparecieron espinos y cardos. La bendición de Abraham nos van a seguir. Los que creen en Jesús, ustedes tienen la bendición de Abraham. Sus vidas serán prosperados en todas las cosas, que tengan salud, así como prospera su alma. Espinos y cardos ya no se producirán. No con sudor, sino con un frescor, un viento fresco, pueden vivir. Creyendo en esa palabra, lo debemos confesar con nuestros labios. Yungi, tú eres bendecido. Tú eres descendiente de Abraham. Así vamos a seguir. Diga su nombre. 1, 2, 3. Tú eres bendecido. Será hecho como has creído. Amén.